otra vez. Sí, por favor. Te lo estoy mandando de todas maneras por WhatsApp, por cualquier confirmación. Listo, ya estamos. Entonces, si quieres, comparte la presentación y listo. Ahorita vamos a ir viendo los participantes, ¿no? Ya estamos en vivo, ¿no? Sí, ya estamos en vivo. Listo. Yo creo que hay que dar un poquito de espacio a que entren, porque nada más nos vemos a nosotros dos de participantes. No, más bien, o sea, nosotros vamos a estar nada más nosotros dos y estamos ya broadcasteando la sesión. O sea, no van a entrar Ok. al meeting. Sí. Bien. Buenísimo. Pues iniciamos, ¿no? Así que muchísimas gracias, buenas tardes por acompañarnos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes y un poquito disculpen la demora. Tuvimos aquí unos temas configurando el stream. Como saben, es una nueva modalidad el podernos reunir de esta manera y pues bueno, vamos a darle inicio para poder tener el tiempo de sesión y poder también de esta manera ver la demostración que Iván nos ha preparado. Mi nombre es Julio Peña, yo estoy a cargo de lo que son ventas gobiernos. Venta gobierno para México. Sin embargo, cabe mencionar que Hyperva a nivel mundial, es una compañía mundial con más de 20 años de experiencia en lo que es el mercado de ciberseguridad. Tenemos cobertura para todo lo que es Latinoamérica, con presencia en Colombia, Buenos Aires, en los países también a nivel de todo lo que es SOLA y NOLA. Y bueno, básicamente la intención es poderles platicar el día de hoy el cómo reducir el riesgo de la filtración de la información en nuestras bases de datos. De esta manera, me gustaría darle continuidad a nuestra agenda para que ustedes vean un poco lo que vamos a platicarles el día de hoy. Y la intención es, bueno, primero, más que nada, entender cuál es una de las problemáticas que se enfrentan las compañías con respecto al manejo de los datos sensibles en las bases de datos. Verlo, las diferentes posiciones que para la empresa representa. De esta manera daremos continuidad a lo que es la visión de una plataforma de seguridad en base de datos. Esto lo haremos en base a la experiencia que Hyperva tiene en el mercado a través de sus referencias, clientes y el producto, que obviamente ha sido un producto reconocido tanto por analistas como empresas que se dedican a lo que son pruebas de laboratorio, de tecnología, y evidentemente platicarles lo que es la plataforma de Data Security. Ver la demo con Iván, que les presentará en vivo sobre la manera de cómo proteger estas bases de datos, y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Entrando ya a materia de lo que es la problemática, la podemos dividir básicamente en dos. Por un lado, lo que es el tema de la prevención y por otro lado, lo que es la postura de la seguridad en las bases de datos. Si ven abajo hay un link donde ustedes podrán consultar, que es nuestra página, en nuestro sitio tenemos nosotros le llamamos el Cyber Threat Index, que es lo que se hace como investigación en las diferentes áreas de seguridad y en particular lo que es el tema de bases de datos, las diferentes dificultades y problemáticas que las empresas en diferentes industrias representan y las amenazas que hoy en día se han, digamos, detectado y que evidentemente Hyperva ha hecho un esfuerzo para poderlas mitigar, ¿no? Ustedes verán que uno de los comunes denominadores en todo este tema de bases de datos es el reto de la trazabilidad del acceso a los datos, ¿no? El podernos contestar las preguntas como cuándo, dónde, quién, cómo,
qué y por qué se accesaron a dicha información. Es el reto que muchas de las organizaciones están luchando por tener. Tanto las áreas de auditoría, es muy importante para ellos poder contestar estas respuestas por parte de los usuarios de sistemas, y evidentemente el poder generar de una manera simple lo que tiene que ver en muchas de las industrias, el cumplimiento a estándares, ¿no? Si vemos por cada industria hay una serie de diferentes estándares de cumplimiento. Por ejemplo, vemos en la industria clínica, en todo lo que tiene que ver con la industria bancaria, e incluso en tema de gobierno, pues prácticamente las áreas tienen áreas de control interno y tienen áreas de auditoría, ¿no? Y no se diga en empresas públicas que reportan en bolsa, que evidentemente tienen que dar a dados SOX, pues bueno, la postura de la información y cómo se está cuidando, ¿no? Entonces, si vemos en estas dos etapas que hablábamos, por un lado la prevención, identificamos diferentes riesgos o problemas que están dados principalmente por el uso de privilegios y los accesos inadecuados en algunos casos, ¿no? Otro tema es las vulnerabilidades que se generan en torno a las infraestructuras o a los ambientes de las mismas bases de datos, y ahora con la proliferación de bases de datos no solo en la premisa, sino también en esquemas de nube, y ahora con los servicios de Database as a Service, pues evidentemente esta problemática se ha incrementado, ¿no? Y otro de los temas importantes es que muchas de las herramientas buscan bloquear cualquier tema intrusivo, cualquier comportamiento intrusivo en las bases de datos. Sin embargo, esto afecta muchas veces al tema del ongoing de la operación, ¿no? O sea, esto buscamos que sean herramientas que no sean intrusivas, que permitan realmente tanto a los DBAs como a aquellas personas que van a accesar a la información, pues que puedan realizar las actividades necesarias, ¿no? Y finalmente, cuando existen estas brechas, si hablamos en el tema de prevención, pues el tiempo que nos lleva simplemente darnos cuenta que tenemos una brecha y el que ya nos esté impactando y lo que tengamos que resolver. Muchas veces se habla que de las empresas bajo un tema estándar, y lo pueden ver referenciado en nuestro Cyber Threat Index, hablamos de que hasta 72 días una empresa pudiera durar en poder mitigar una brecha de seguridad en cuanto a bases de datos, ¿no? El otro tema de la problemática es la postura de la seguridad de las bases de datos. Como hablábamos, las áreas de auditoría y las áreas que se encargan de dar reportes de cumplimiento, pues están muy en torno a la preocupación de esta falta de trazabilidad y la visibilidad que deben de tener sobre lo que está ocurriendo en esa información sensible o dentro de esos ambientes de bases de datos, ¿no? Muchas veces vemos la omisión de controles o de políticas que nos permitan ver los accesos, como mencionábamos, adecuados, pero también dentro de los accesos que ya son privilegiados, muchas veces se da el caso de usuarios que son privilegiados, que tienen el acceso a la información, pero que no deberían de estar accesando todo tipo de información dentro de nuestros ambientes de bases de datos, ¿no? O también se da el caso de aquellos usuarios que por descuido llegan a comprometer la información, ¿no? Puede ser por un error o por un descuido, y estamos hablando pues que es la información que es sensible, ¿no? Y por eso la estamos resguardando en nuestro negocio y en nuestras bases de datos. Y finalmente, pues bueno, una actividad importante que es la dificultad del reporteo, y que al final todo este tipo de problemáticas nos conllevan a tener una deficiencia o una falta de poder generar un gobierno de datos adecuado en cuanto a lo que es nuestro ambiente de bases de datos, ¿no? Hablábamos de la experiencia que tiene Hyperva en el transcurso de estos 20 años, en donde uno de nuestros productos estrella, y lo vamos a ver en lo que es nuestra solución de Data Security, que es nuestro firewall de bases de datos y todo lo que hacemos en torno de monitoreo, hemos descubierto que, pues bueno, una visión de una plataforma no es solamente el proteger la información, ¿no? Sino que tiene diferentes pilares. En este caso vemos nosotros 5, que pues bueno, conlleva un proceso continuo, tanto de forma, pues de políticas, ahora sí que lo que es el tener la conjugación, gente, tecnología y procesos, pero que evidentemente a través de un esquema automatizado podemos tener esa visión de poder identificar los datos sensibles y los riesgos
que se encuentran en nuestro ambiente de bases de datos. De esta manera es importante en uno de los pilares poder descubrir cuáles son nuestras bases de datos, en dónde tenemos todas estas bases de datos, qué tipo de información tenemos en ella, qué información de esta es sensible y evidentemente entender qué vulnerabilidades o qué posibles brechas poder generar un assessment o una valoración de cómo se encuentran nuestros ambientes de base de datos. Y no solo eso, sino tener recomendaciones que nos permitan obviamente mitigarlas, ¿no? Asimismo vemos otro de los pilares, perdón, si nos regresamos. Otro de los pilares es el tema de poder asegurar la regulación, como ya mencionábamos, a través de políticas, pero no solo a través de la definición de esas políticas, ¿no? Sino poderlas estar monitoreando y evidentemente que se tenga una respuesta ante aquellas incidencias que están siendo fuera de lo que nosotros hemos enmarcado como parte de lo que estamos buscando de apego, ¿no? Y esto a su vez poder reforzarlo y hacerlo de una manera continua, ¿no? El poder tener ese alertamiento, vamos a llamarlo así, de poder responder de una manera inmediata ante esas condiciones, ¿no? Y evidentemente reportar pues, a través del histórico, a través de lo que se está generando información, tener los tableros o dashboards que nos permitan tener esa visibilidad de lo que está ocurriendo en nuestro ambiente. Y finalmente hablábamos ya del tema de proteger y remediar, ¿no? Que al final los procesos continuos que nosotros identificamos, detectar, poder bloquear, poder hacer ese análisis de forma inteligente para que no se bloquee, como hemos hablado, cualquier información o cualquier comportamiento, sino que nos permita hacer una analítica inteligente de realmente identificar cuáles son aquellos casos que debemos realmente poner atención y que sí son una amenaza dentro de nuestras bases de datos, ¿no? Adelante, por favor. En este sentido, ¿qué es Imperva Data Security? Y bueno, más allá de verlo como una herramienta, vamos a verlo en las ventajas que esto nos trae, puntualizando principalmente estas 4. Ahorita lo vamos a ver un poquito más como herramienta, ya que es una herramienta muy completa. Pues bueno, hablábamos de la simplificación de la auditoría y el cumplimiento, ¿no? Esta segregación de funciones que se nos requiere en muchas de las entidades y para el tema de los controles internos al acceso a esa información, la remediación de las vulnerabilidades como tal de la plataforma y evidentemente generar estos controles de manera estándar para poder alinearnos a este tipo de cumplimiento y auditorías, ¿no? Otro tema importante es la reducción del riesgo y obviamente mejorar el tema de la trazabilidad, ¿no? Tener, como mencionaba, la inteligencia analítica para poder hacer un destilamiento efectivo de, pues ahora sí que una cantidad considerable o todos los incidentes que se generen, pero poder atender a aquellos incidentes que realmente tengan que ver con una posible brecha de seguridad, ¿no? Y esto nos permitirá poder generar una postura de seguridad de nuestro ambiente de bases de datos, ¿no? El monitoreo activo que hablábamos y la protección, evidentemente poder mitigar, o en este caso vamos a hablar más bien de bloquear ataques y accesos no autorizados, también poder identificar a aquellos usuarios descuidados o que en determinado momento puedan llegar a tener un comportamiento sospechoso y que podamos hacerlo en cualquier ambiente, ¿no? Hablamos que puede ser premisa, nubes públicas y también bajo diferentes esquemas hablando de nubes, ¿no? Hablamos ahora de los servicios de Database as a Services y bueno, evidentemente en un servicio de IaaS que es como tenerlo en la nube, pero como si se comportara en la premisa. Entonces, básicamente esta es la visión de la solución. Me gustaría que vayamos a la demo, que es la intención de conocer el producto. Y bueno, Iván, te agradezco mucho que nos puedas asistir el día de hoy en la demostración y bienvenido, Iván. Muchas gracias, Julio. Sí, pues justo como comentábamos hace unos minutos, la idea es poder demostrar estos pilares y estos valores que se tienen con el tema de protección de datos. Y basado en eso, si me permiten, voy a dedicarle nada más unos minutos a unos slides para poner en contexto antes de iniciar la demo. Y justo deberían estar viéndolo ahora, ¿no? Bueno, no voy a irme tanto hacia
hacia las láminas. Básicamente lo que quiero explicar es cómo funcionamos desde la perspectiva de on-premise y lo voy complementando junto con las características de la nube, ¿no? Espero que todos puedan estar visualizando y que también puedan escuchar. Bueno, ¿cómo lo identificamos? Identificamos dos grandes pilares, que es la protección de las aplicaciones. Hablábamos un poco sobre la protección de principio a fin, desde que un usuario es capaz de loguearse a una aplicación web y todo el camino que sigue la información hasta que se modifica o se cambia un registro en una base de datos, ¿no? Y esos son los dos pilares fundamentales, la protección de aplicaciones y la protección de los datos. Sobre este escenario que estamos viendo, voy a platicar un poco los componentes que existen. Lo que podemos visualizar es lo siguiente, ¿no? Tenemos del lado derecho usuarios que acceden de manera nativa a la base de datos. Pueden ser estos usuarios de uso interno de las diferentes organizaciones. Y también definimos a los usuarios privilegiados, aquellos que además de acceder a los datos también pueden modificarlos. Puede ser toda el área involucrada de desarrollo, puede ser aquellos pues, usuarios que tengan esa capacidad de modificar esos registros. Y por otro lado, bueno, existen los usuarios, digamos que ya están embebidos como parte del ecosistema, que pueden, por ejemplo, si pensamos en una arquitectura de dos capas, tenemos como a los servidores web como ese frontend y a los servidores de base de datos como ese backend, ¿no? Entonces, en temas de servidores aplicativos, existen usuarios aquí configurados por sistema que hacen llamadas a esas bases de datos. Pues bueno, teniendo esos dos tipos de accesos que existen a la información sensible, vamos a identificar cómo es que en ese caso Imperva puede contribuir a la protección de esa información. En el apartado on-premise identificamos prácticamente 4 componentes. El primero de ellos es, nosotros llamamos el gateway, que puede ser un appliance físico o virtual, puede estar dispuesto tanto en el centro de datos on-premise, puede moverse hacia una nube de datos privada o incluso a una nube pública, ¿no? Y la función de este gateway es ese componente de inspección que va a analizar todo el tráfico que cruza, de estos usuarios directo hacia las bases de datos. Es decir, todo el tráfico va a ser inspeccionado. Si es que se trata de una comunicación nativa de base de datos, puede ser en texto plano, también incluso cifrada. Por otro lado, el segundo elemento es precisamente el management server. Este componente de inspección del gateway tiene la única función de analizar tráfico y aplicar las políticas. ¿Dónde se aplican? ¿Dónde se hace el consolidado del resguardo de los logs? ¿Dónde están todos los paneles de visualización? En un segundo componente que nosotros llamamos Management Server, que lo identificaremos prácticamente por las siglas MX. Es este componente precisamente el que va a estar mandando las diferentes políticas, tanto de auditoría, como de perfilamiento, como de seguridad, como va a presentar toda la información recopilada. Algo interesante sobre esta arquitectura es que este Management Server hoy día también puede fungir como ese gestor hacia la parte de la parte aplicativa, ¿no? La protección de aplicaciones. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, vemos en este diagrama que los usuarios que pasan por el gateway, pues obviamente van a ser inspeccionados y analizados, pero hablando de estos servicios o de estos usuarios que llegan de manera directa, si seguimos este camino, pues vamos a ver que no hay una forma de que sean validados por el gateway. Para este tipo de escenarios o aquellos donde el centro de datos esté de manera distribuida, podemos implementar un agente, es un agente bastante ligero, que no requiere reinicio como tal del servidor, solamente es un componente más que va a estar trabajando sobre este sistema operativo y tiene la función precisamente de ser un gateway, digamos, un gateway de host que va a estar analizando todas las entradas y salidas sobre este servidor de base de datos, cubriendo así el espectro de comunicación que no pudiera estar viendo el gateway, ¿no? Y ese es el tercer componente. Y bueno, y por último, ¿qué ocurre? Que al hablar de auditoría, al hablar de cumplimiento, al hablar de políticas de seguridad y demás, en términos de base de datos, pues se van a generar muchísimos logs, se van a generar una gran cantidad de eventos que justo
como comentaba Julio, tenemos que darnos a la tarea de discernir si es un evento permitido y autorizado, o si se trata de una anomalía que tiene que ver con algún comportamiento pues malicioso, básicamente. Y justo al hablar de lo vamos a ver ahorita en el laboratorio, al hablar de un laboratorio, pues bueno, va a ser muy puntual identificar ese tipo de comportamiento, pero ya en un ambiente productivo, pues vamos, definitivamente eso va a hacer que se tengan cientos de miles de eventos y va a ser difícil tomar una decisión respecto a ello. Pues justo viene a cubrir esa funcionalidad el cuarto elemento, que es Data Risk Analytics, y prácticamente lo que está haciendo es recibir los logs tanto del gateway como del agente y los va a procesar a través de algoritmos de Machine Learning para presentarnos un análisis de comportamiento, pero no solamente de lo que está ocurriendo en los activos donde se encuentran las bases de datos, sino también un perfilamiento a nivel del usuario y en general a nivel de comportamiento de la red. Y justo lo vamos a ver más adelante. Entonces, prácticamente esos cuatro elementos son los que componen la protección de seguridad de datos, pensando en un ambiente de centro de datos. Insisto, llamamos on-premise, porque ¿qué pasa, por ejemplo, si esto es un centro de datos físico? Bueno, pues estos componentes son como tal appliances. Pero si yo lo traslado a un esquema de virtualización, estos mismos componentes pueden ser virtualizados y cumplir con las mismas funciones. Incluso si esta arquitectura de centro de datos lo traslado a una nube pública, de igual forma voy a tener la capacidad de tener estos diferentes componentes. Obviamente en este caso la restricción es que el escenario principal sería basado solamente en agente. Y al final vamos a mencionar un componente más de protección de datos que va orientado 100% a estos ambientes de nube pública, pero con una arquitectura muy específica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a ver en el laboratorio? Pues vamos a ver esos componentes. ¿Cómo está estructurado? Tengo un par de servidores de bases de datos. Uno precisamente se encuentra detrás del gateway, es decir, que el usuario la única manera en que puede acceder a esta base de datos es pasando por el componente de inspección. Y por otro lado, tengo una segunda base de datos que es en esta no pasa por ese gateway, por ese componente de inspección, porque está todo en un switch común. Y lo que va a ocasionar y lo que quiero demostrar es precisamente la operación de dicho agente. En este caso, para efectos de laboratorio, estoy ocupando un ambiente virtualizado, no son equipos físicos, y pues lo que vamos a estar buscando es identificar ese tráfico malicioso. ¿De acuerdo? Entonces, si les parece, iniciemos con la demostración. Permítanme un segundo. Nada más voy preparando el ambiente con todas las características. Listo, ahí nuevamente deberemos ya estar viendo las diferentes actividades. Bueno, lo primero es este ambiente. Bueno, estas bases de datos están conformadas también por un módulo de aplicación, las cual vamos, responde, son dos diferentes tipos de aplicación. Uno tiene que ver como simulando un proceso a nivel gubernamental y otro es netamente un e-commerce, ¿no? Entonces, algo interesante de la protección de datos, a diferencia, no sé, de un approach general de seguridad per se, es que antes de empezar a crear esas reglas pues de seguridad como tal, que pues resulta de manera muy binario, hablando, por ejemplo, no sé, de un firewall perimetral o de algunas políticas de host, en el tema de datos es algo mucho más complejo. Y justo la idea que tiene Imperva es que tengamos esos pasos, esos pilares que identificaba, de los que hablaba Julio, que antes de empezar a proteger podamos identificar dónde se encuentra esa información. Entonces, es justo lo que vamos a estar viendo. Voy a loguearme a la consola y el primer paso precisamente va a hablar de
en un segmento de red, en un centro de datos, en ciertas direcciones IPs que yo tengo identificadas como parte de la granja de servidores, lo primero a determinar es dónde se encuentra la información. Es decir, voy a poder hacer assessment, voy a hacer descubrimiento de esos diferentes servicios que están descritos en ese segmento de red, y lo que me va a permitir hacer es, si me permiten, voy a irme directamente a este esquema de descubrimiento. Lo voy a poder hacer de manera recurrente, es decir, lo puedo hacer de manera programada o periódica o incluso bajo demanda. Y prácticamente lo que me devuelve este descubrimiento es, bueno, son todos aquellos son todos los hosts donde se encuentra algún servicio asociado. En este caso, podemos acotarlo a bases de datos. Sin embargo, el espectro lo puedo extender también hacia la parte de aplicaciones. Me describe un poco el sistema operativo donde se encuentra operando este servicio o este recurso, y lo mismo las versiones de esos propios servidores, ¿no? Aquí tenemos un SQL, bueno, un MySQL, tenemos un MariaDB y tenemos una versión de SQL, pero basada para Microsoft. Entonces, en este primer paso, pues yo ya tengo como ese pequeño inventario, bueno, no es pequeño, puede ser detallado, ese inventario de dónde se encuentran los posibles servicios que a mí me interesa proteger. El segundo paso es, teniendo las credenciales de acceso tanto al sistema operativo como a la base de datos, puedo hacer una inspección de dónde se encuentra la información que para cierta organización puede ser sensible. Puede estar basada en alguna regulación internacional como PCI, como IPA, como GDPR, por ejemplo, o incluso puedo crear mis propios escaneos de información sensible basado en los datos que para cada organización son puntualmente importantes, ¿no? Una orden de pedido, un identificador nacional, un contrato de algún crédito financiero o algo por el estilo. Entonces, justo de nueva cuenta, lo que nos permite este escaneo es, de igual forma puede ser bajo demanda o incluso programado, es que me va a mostrar, de acuerdo con esa búsqueda, toda la información sensible que yo estoy buscando, y prácticamente lo que va a hacer es decirle, que nosotros le digamos es más bien ponerle una etiqueta, ponerle un post-it donde sepamos que esa es información que a partir de este momento va a ser catalogada como importante, como sensible para las diferentes organizaciones. Entonces, si por ejemplo yo aquí lo ordeno por el tipo de dato, veo que en diferentes bases de datos, perdón, en diferentes tablas, y sí, de diferentes bases de datos, tengo información, por ejemplo, que relacionada con método de pago, ¿no? Prácticamente con tarjeta. Está dispuesta en diferentes servicios. Lo mismo, por ejemplo, que un número de cuenta, o lo mismo que las contraseñas de los diferentes accesos. Entonces, prácticamente lo que yo puedo hacer es como usuario empezar a aceptar esos valores como parte de esa información sensible. Entonces, en ese caso, como lo tenemos dispuesto es, hoy día ya sé dónde están mis activos relacionados con información sensible. Mi segundo paso es saber que realmente existe esa información sensible, y ya los tengo etiquetados para que empiece a hacerse un seguimiento. ¿Cuál es el paso siguiente en este sentido? Pues justo tiene que ver con el tema de qué tan expuesto está esta información, qué tan expuestos están estos activos o son susceptibles a que yo pueda tener algún comportamiento anómalo, o incluso que se perpetre un ataque o una exfiltración de información. Pues justo la consola nos permite hacer un análisis de riesgo, que de igual forma puede ser bajo demanda o periódico, y lo que nos va a devolver este assessment es precisamente dónde están los puntos más frágiles de esa información, que tienen que ver, por supuesto, a lo mejor, no sé, con un tema de versionamiento, con tema de parches de los diferentes sistemas. Puede también estar asociado a mejores prácticas o a la falta de mejores prácticas a nivel de configuración, y la otra, y por supuesto, es de aquellos anuncios específicos de CVEs o de vulnerabilidades completamente expuestas, ¿no?
En este caso, se ejecutó un assessment sobre una de las bases de datos, precisamente en la versión de MySQL, perdón, asociado a esta dirección IP, y vemos pues un listado prácticamente completo y etiquetado por nivel de criticidad de los hallazgos encontrados, ¿no? Vemos, por ejemplo, aquí a nivel, con el más alto nivel, por ejemplo, vemos que hay algunos archivos que no son que son visibles para todo el mundo, entonces tiene que ver justo con esa cuestión de mejores prácticas o falta de mejores prácticas, ¿no? ¿Y cuál es la recomendación en este caso? Bueno, pues es verificar los permisos de acceso a esos archivos de configuración. Aquí la pregunta sería desde la perspectiva de la organización, junto con el tema de seguridad, es ¿qué pasa si yo bloqueo o cambio esos permisos? ¿Impacto en operación? ¿Impacto en la generación de acceso a los diferentes servicios? Si la respuesta es sí, entonces más bien esta solución o recomendación, más bien tengo que trasladarla a un punto de control mucho más interesante, en el cual yo pueda tener, por ejemplo, desarrollar una política de auditoría para saber quién está tratando de acceder a esos archivos y a lo mejor ni siquiera tiene que ver con la solución en este momento de Imperva, sino que tiene que ver con la activación de ciertos logs o de ciertas funcionalidades dentro del servidor. ¿Qué ocurre con la siguiente? Vamos a ver nada más un par de ellas. La primera, la que comento, dice, ¿sabes qué? Existe el usuario root y se puede acceder desde cualquier parte de esos servidores. Entonces, esto es una brecha importante de seguridad y el punto de mitigación o de ese riesgo es precisamente que se cambie la cuenta de root de nueva cuenta. Esta es la solución más contundente de que, por supuesto, no debe estar disperso. La pregunta sería es, en el ecosistema de acceso a las bases de datos, ¿alguien necesita entrar con usuario root o incluso está configurado en algún lugar para que sea automatizado? Pues la respuesta es sí. Entonces, hacer estas modificaciones dentro del servidor pues puede llegar a impactar directamente en la producción o directamente en los servicios que se están brindando. Entonces, en este sentido, más bien un punto de mitigación importante que nosotros ya podemos participar y ya podemos identificar es precisamente crear reglas tanto de auditoría como de seguridad que identifiquen y en su defecto restrinjan el acceso a este tipo de usuarios. Entonces ya estamos arquitecturando una seguridad a la talla, justo a la medida de las diferentes organizaciones. Y así puedo ir por diferentes resultados de este análisis, en el cual puedo identificar, por ejemplo, usuarios que pueden escalar privilegios a usuarios que no lo deberían de ser, por ejemplo, y en este sentido, también la solución me permite crear un mapa de cómo los privilegios que tienen hoy los usuarios están siendo utilizados. Hablábamos, por ejemplo, del hecho de que yo puedo hacer un uso de root, no significa que tenga autorizado o que tenga permitido modificar o borrar incluso una tabla o agregar un registro, ¿no? También eso es importante. Entonces vemos algo interesante, por ejemplo, que esta versión de SQL ya no está soportada. Esto no tiene nada que ver, por ejemplo, con temas de seguridad a nivel de que se pueda, de que un usuario tenga permisos no debidos o que esté un anuncio de alguna vulnerabilidad explícita. Se refiere simple y sencillamente al versionamiento que tenemos dispuesto en esta arquitectura. Y pues bueno, justo la recomendación es hacer una actualización. Sabemos del impacto que todo esto puede tener a nivel de la infraestructura, de los servicios, del proceso de desarrollo seguro, de migraciones, de infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, justo aquí también podemos contribuir y decir, bueno, si yo sé que esta versión a lo mejor ya no está soportada, pero sí sé las vulnerabilidades asociadas a ella, bueno, pues puedo crear las políticas, ya sea por protocolo o por comportamiento de esta versión para proteger contra esa exposición o esos riesgos por las versiones que se están utilizando, ¿no? Entonces, con esta información tenemos prácticamente esos 4 puntos. Ya sé dónde está mi información, ya sé cuál es la información sensible, ya sé qué tan expuesto está, ya sé cómo los usuarios están utilizando esos privilegios. Y pues bueno, lo que tengo ahora es buscar esa evidencia de
de cómo se están utilizando todos esos datos, ¿no? Y justo nos podemos mover aquí hacia el apartado de auditoría, donde de entrada, bueno, voy a moverme primero aquí a la parte de las políticas, donde de entrada, por ejemplo, yo tengo políticas por defecto. Déjenme subir nada más un poco esto. Donde tengo políticas por defecto, que justo aquí está. Que lo que me va a decir es, a ver, mira, como primera medida es que voy a identificar todos los eventos relacionados con la arquitectura protegida, ¿no? Todos los que sean logins, perdón, todo lo que sea logout, todos aquellos queries que pudieran estarse presentando, ¿no? En este sentido. Entonces, lo voy a aplicar a las diferentes instancias o activos que ya se descubrieron y finalmente voy a mandarlos a que generen suficiente evidencia. ¿Qué nos va a dar como resultado esta regla de auditoría? Va a ser precisamente identificar todos los eventos que se estén presentando sobre esos activos, ¿no? Aquí podemos ver que esta regla, que es precisamente la default rule, ha lanzado en un periodo de tiempo 4,641 incidentes. Entonces, aquí empezamos a tener una circunstancia bastante interesante, es el saber, bueno, si yo voy aquí a los datos, pues seguramente voy a ver un mundo de información entre las diferentes tareas que se han realizado y las diferentes actividades que se han llevado a cabo. Entonces, a reserva de ser un experto en base de datos, a reserva de tener esa habilidad para identificar dónde pudiera existirse algún comportamiento anómalo, pues les diría, bueno, aquí hay tantos registros que es difícil identificar cuál puede ser un incidente válido del que no lo es, ¿no? Es un poco como cuando en el auto se nos enciende el LED de check engine y pues no sabemos si se refiere solamente a un cambio de aceite o realmente se tiene un problema. No tenemos mayor contexto, solamente sabemos algo, que hay ahí información relevante. En este sentido, lo que puedo empezar a hacer es, bueno, empezar a identificar los principales o el principal comportamiento que existe en estas bases de datos o al acceder a estas bases de datos. Se dan cuenta aquí a nivel de diferentes dashboards, puedo, por ejemplo, identificar cuál es el top de usuarios que se están logueando a los diferentes servicios, ¿no? Puedo ver incluso usuarios que están hacheados. En este caso, a lo mejor me hace falta agregar el certificado correspondiente para empezar a identificar ese tráfico. Pero en aquellos que no, sí puedo ver esa distribución de cuántos han sido los diferentes logins, y cuántos hits ha tenido en un periodo de tiempo específico, ¿no? Prácticamente los últimos 7 días. Bueno, o sea, a lo mejor puedo identificar el top de queries que se han realizado sobre las diferentes bases de datos en ese mismo periodo. Y pues bueno, vemos información tan extensa como podamos revisarlo. Entonces, el primer acercamiento sobre esto sería, oye, ¿y cómo puedo tener evidencia? ¿Cómo puedo generar evidencia de este comportamiento? Pues basta venir a estos diferentes dashboards y reportes y solamente está al alcance, de ejecutar de hacer un clic, ¿no? Ahí mismo todo este dashboard, como tal cual lo estamos viendo con todo ese resumen, se genera un reporte a nivel de PDF y lo puedo abrir de tal forma que me va a mostrar esos incidentes, ese detalle, y entonces sí, ya me convierto como en un elemento mucho más activo a nivel de seguridad al momento de poder de enviar esta información a las diferentes áreas pertinentes, a los dueños de la información, al área de desarrollo, al propio equipo del SOC o de análisis de comportamiento para conocer de viva voz de los dueños de la información y quien la accede, saber si este comportamiento es el esperado para las diferentes operaciones de los servicios, ¿no? Puedo ver cómo se está accediendo, por ejemplo, a la información sensible, que es algo que se acuerdan, comentábamos hace unos minutos. Bueno, pues le pegamos una etiqueta a esos datos que para mí son sensibles y a partir de eso puedo empezar a crear un dashboard, ¿no? Y no solamente eso, sino que también puedo empezar a generar a partir de todo este volumen de información políticas ya muy explícitas o ya muy mapeadas en el sentido de que debería estar mitigando algún tipo de comportamiento, ¿no? Y justo vamos a
a revisarlo nuevamente aquí en las políticas de seguridad. ¿En qué consiste? Prácticamente puedo tener reglas basadas tanto en protocolo, es identificar vulnerabilidades como tal de los diferentes protocolos, o bien a través, por ejemplo, de un comportamiento. Entonces voy a revisar estas tres políticas asociadas al comportamiento de SQL. Entonces, para esta regla yo tengo que a esas bases de datos, por ejemplo, que vayan como tal a la tabla de MySQL, los voy a identificar e incluso voy a terminar una sesión, porque no importa quién sea, esto no debería ser siendo accedido sin algún tipo de control o sin algún tipo de justificación a nivel no sé, por ejemplo, de control de cambios, si lo quisieran ver así. Otra política interesante, bueno, es que va precisamente a revisar en las tablas destino. Para mí este dato es importante. Quien ingrese, a esta tabla de voucher, donde viene esa información. Y por último, esta otra, por ejemplo, aquí ya es algo completamente distinto. Típicamente las consultas, de acuerdo con lo que platiqué con las diferentes áreas, es que no se deben devolver más de 10 registros, ¿no? El comportamiento normal es que el servidor no tiene que mostrarme más de 10 registros porque es como, no sé, en este momento está operando la arquitectura. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que me va a notificar, en este caso no tengo ninguna acción en específico, solamente quiero que genere esa evidencia de que cuando se obtengan más de 10 registros, pues bueno, me mande esa notificación. Y justo una vez que yo aplico estas políticas a los diferentes componentes de bases de datos, lo que puedo tener a nivel de monitoreo es una cuestión de diferentes alertas, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo ver esta regla, ¿no? Que era la que platicábamos. Veo que el usuario root en esta fecha, fue el día de ayer, realizó un acceso e incluso a esta tabla de datos y que incluso estuvo a nivel de usuarios. No, ingresó a la tabla de usuarios. Entonces, para mí eso es un comportamiento bastante crítico. En este sentido, la regla está configurada para que termine la sesión, para que en cuanto yo haga la ejecución o intente ingresar esa tabla, incluso con un usuario completamente válido, termine la sesión. En este caso no se realizó este bloqueo porque el modo en que está ahorita es en modo simulación. Y este es importante porque justo algo que hacemos mucho a nivel de seguridad es, bueno, creo un set de reglas, el cual se va y a través de un antes y un después se hacen pruebas para medir el desempeño y la efectividad de esa regla. En este caso, para la solución no es necesario tener esa fase de prueba y error a nivel productivo, porque yo puedo estar en modo simulación y me va a estar lanzando todas las evidencias necesarias para saber, este comportamiento sí cae en un tráfico, en una regla en particular, y la acción que yo tomaría en un momento dado es esta, ¿no? Vemos por acá, por ejemplo, algo interesante y que también me faltó comentar es que la herramienta cuenta con un perfilamiento, con un periodo de aprendizaje para conocer cómo es que los usuarios acceden a los diferentes recursos y en este sentido tener la capacidad de hacer ese aprendizaje y tomar una decisión. Y justo, por ejemplo, esta regla, lo que me está indicando es que está basado en la política de perfilamiento para SQL, ¿no? Y lo que me está diciendo es prácticamente que por ese tipo de análisis, la situación que tengo es precisamente que puedo aparecer en una lista negra por el tipo de acceso y comportamiento que estoy teniendo. Y bueno, así puedo ir revisando las diferentes reglas. En este caso veo que el usuario Iván Morales trató de entrar a esta tabla, a contactos, y que la respuesta del servidor fueron cerca de 499 registros. El poder de nuestro motor de auditoría es tan granular y tan detallado que incluso pudiera obtener la respuesta de este tipo de queries, ¿no? Si yo me voy, por ejemplo, aquí a alguna de las opciones que aparece como
como select, pudiera hacer un retrieve de los datos y conocer la respuesta que envió el servidor. Por supuesto, esto es configurable y es personalizable para que en caso de que algún, no sé, algún acceso de menor privilegios pueda más bien no pueda haberla esta información sensible, ¿no? Justo si yo aquí voy, por ejemplo, y hago un retrieve de los datos, voy a poder identificar la respuesta del servidor. Entonces, también esto es interesante. Puedo generar enmascarar información sensible para que la persona que entre y que no esté autorizada, pues precisamente no vea esta información y también no me convierta como en juez y parte, ¿no? Vemos toda la extensión de los queries. Por acá vemos las respuestas. Si yo hago un retrieve igual, debería de estar visualizando lo que devolvió el servidor, ¿no? Esa es la parte puntual de la auditoría. Entonces, si se dan cuenta, y aquí está justo, ¿no? Hice un llamado a la parte de los datos, entonces lo que me está devolviendo es justo los registros que se están visualizando en la tabla. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, además de, por supuesto, tener todo un módulo de reporteo en el cual yo puedo personalizar diferentes templates para obtener la información que yo necesito, vuelvo al punto inicial, que incluso comentaba también Julio, y es el hecho de, bueno, ¿y esto está permitido, no está permitido, es válido, es un comportamiento esperado, es un comportamiento anómalo? Hoy no lo sé. Entonces puedo alimentar todos estos hallazgos y puedo subirlos precisamente a una consola que llamamos Data Risk Analytics, que lo que me va a permitir es, a través de estas técnicas de algoritmos de Machine Learning, diferenciar ese comportamiento, pero basado en cómo lo hace versus los usuarios, ¿no? Entonces voy a ver de manera muy puntual esta consola, donde puedo ver el espectro de activos que estoy monitoreando, donde la analítica ya está haciendo su función y determina que en este momento tengo un incidente, y que está catalogado como de alto riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a ver de qué se trata. Y me dice que tengo actividad sospechosa al acceder a ciertos datos y como esta solución se integra, por ejemplo, con un Active Directory, bueno, pues tengo ese mapeo no nada más de una IP o de un host, sino también le puedo poner ya un nombre y un apellido y con base en la arquitectura de ese Active Directory conocer el área a donde pertenece y pues obviamente como es en este caso hasta la foto de quién es el sospechoso que está teniendo una actividad inusual, ¿no? Si yo voy entrando al evento, bueno, veo cuando se ha creado el evento, cuándo está la fecha de acceso, puedo ver quién lo hizo, puedo ver desde a qué servidores se está tratando de entrar, a qué tablas. Lo interesante de esto es ver precisamente el comportamiento. Y veo de entrada que Nate es un desarrollador catalogado como junior y vamos a ver qué fue lo que disparó este evento. Y veo que se está entrando a 3 bases de datos en este servidor y veo que estas tablas están siendo, para mí son un incidente porque justo veo que las tablas contienen información sensible, ¿no? Como viene aquí catalogado, ese contenido de información sensible. Veo otra cosa interesante, que se está haciendo a través de un usuario genérico. Bueno, quiero suponer que es genérico, pero estoy viendo que es este usuario. Puede ser que este acceso esté relacionado con algún compromiso de seguridad, puede ser que esté relacionado con alguna validación de los usuarios, o no lo sé, pero sé que esto es importante. Entonces paso de tener diferentes hallazgos en un reporte como este, ahora sí, ponerlo en contexto y saber que se está accediendo a información sensible, donde se están obteniendo una cantidad de registros interesantes. ¿Contra qué lo estoy comparando o basado en qué estoy tomando pues esta capacidad de decir que es un usuario genérico? Porque la solución también me construye un análisis típico de este usuario, ¿no? Y lo que me está diciendo es, mira, él entra a diferentes bases de datos, a DBadmin, perdón,
con este usuario DBAdmin a estas diferentes hosts y utilice estas diferentes aplicaciones. Es decir, este usuario junior generalmente no entra a, con ese otro usuario, con esa capacidad de buscar tablas de información sensible, ¿no? Entonces, pues justo este es el poder de la herramienta, de pasar de un comportamiento en crudo, donde por supuesto puedo tener suficiente evidencia, a más bien tener un dashboard a nivel de un SOC, a nivel de los diferentes elementos de seguridad que puedan decirme dónde hay un probable problema. Puede ser que incluso este incidente esté justificado, obedezca a un control de cambios, a un análisis, a una auditoría. Entonces puedo precisamente este incidente poder mapearlo para que pueda dejármelo de alertar como si fuera una anomalía, o bien sí tratarlo como un incidente de seguridad, ¿no? Eso es un poco cómo es que funciona, y todo esto es, como lo comentaba, extrapolable, perdón, a centros de datos físicos, virtuales o incluso que estén en nube pública. Y solamente para finalizar, en el caso donde se tenga que nube pública, estoy utilizando no infraestructura como servicio, sino como tal un SaaS o un DB SaaS donde ya ni siquiera me preocupo por tener una arquitectura basada en servidor, sino que solamente hago la contratación de un recurso como un SQL o como un Oracle en la nube, no lo sé, a través de una de nuestras soluciones y consolas de nube, podemos estar monitoreando y tener la auditoría para ese tipo de servicios sin que tenga la necesidad de que desplegamos algún tipo de instancia virtual. ¿De acuerdo? Pues de manera muy breve y tratando de abarcar la mayor parte de puntos, bueno, concluyo en este momento la demo. Espero que haya sido de utilidad y que genere la suficiente inquietud para que podamos platicar al respecto. Y muchas gracias, Iván. Pues ya, de hecho, ya parece que se cerró la sesión. Pero cualquier pregunta, nos la pueden canalizar después o vía Hyperva, o pueden pasar a nuestro stand y ahí dar mayor información al respecto o sobre algún contacto en particular. Hasta luego.